Hola Ámbar, ¿cómo estás? Bienvenida a Presenza, bienvenida a este espacio de Constructoras de Futuro. Ámbar, vamos a aclarar que este no es tu nombre por las situaciones que vas a describir. Acá en Argentina hace pocos meses fue aprobada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el IVE, como se llama aquí. Antes había una ley de interrupción legal del embarazo, pero no permitía que cualquier mujer se pudiera hacer un aborto. Todas nosotras, todas las mujeres, tenemos en nuestra memoria lo que significan los abortos clandestinos y sabemos en las condiciones espantosas en las que se realizaban, se practicaban de maneras escondidas y silenciadas. ¿Cómo decidiste vos participar de este acompañamiento a las mujeres? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, primero muchas gracias por la confianza, por abrir este espacio. Tal cual como decís vos, Esther, nosotras teníamos el marco de la ILE, que nos permitía hacer abortos con motivos causales, especialmente en casos de donde peligraba el cuerpo, digamos, la vida de la mujer, o en casos de sexo forzado, o sea, de violaciones. Pero eran excepcionales y era muy difícil de llegar a esta legislación. A mí me llegó esto hace más de 7 años y fue como nos pasó muchas veces a todas, por mi círculo más íntimo de mujeres, ¿no? De una amiga, ¿no? Me llegó la primera vez que acompañé un aborto, fue de una amiga. Ella empieza a sentirse con un montón de síntomas de embarazo, se hace el test de embarazo y bueno, estaba embarazada. Entonces empezó un peregrinaje en ese momento de búsqueda de información que no teníamos. Y los primeros lugares a los que accedimos y a los que empezamos a encontrar información fueron los manuales. Nos encontramos en ese momento con una edición del 2012, un texto que se llama Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, que en ese momento lo compilaron una agrupación de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, y es una edición que se las editó la editorial de Madres de Plaza de Mayo. Después nos empezamos a encontrar con esto, con las socorristas en red, con las colectivas feministas, como por ejemplo La Revuelta. Lo nombro porque nosotras dos éramos dos personas que estábamos solas, con muy poca información, sin tener ningún tipo de experiencia, y solamente nos teníamos entre nosotras y esta información que íbamos recabando. Cuando llegamos a este manual, que este manual tuvo varias ediciones, de hecho, y ahora se puede encontrar toda esta información muy accesible y en la red, y cualquiera puede acceder a ella y leerlo, y lo súper recomiendo. De hecho, mismo el colectivo La Revuelta ahora tiene otro libro que se llama Cuaderno de Cuidados pre, durante y post aborto con pastillas. En ese momento casi nadie sabía lo que era el misoprostol, pero hace más de 30 años que en Latinoamérica nosotras tenemos la posibilidad de utilizar misoprostol para abortar. Entonces lo primero que descubrimos era que había un número, que teníamos un 0800 de salud sexual y reproductiva al que podíamos llamar, y que si estábamos dentro de la ciudad de Buenos Aires, o en los alrededores, podíamos contactar con alguna médica que dentro de este marco de la ILE podía llegar a facilitarnos pastillas de misoprostol de forma gratuita. Nosotras no sabíamos ni siquiera que existía esta pastilla para abortar. Entonces nos facilitan las pastillas, pudimos conseguirlas. Una cosa que es muy importante, que también descubrimos en esa primer acompañamiento, fue que era importante que que fuera el primer trimestre del embarazo. O sea, no se recomienda abortar con pastillas de forma casera o en la casa si se pasa la semana 12 de embarazo. O sea, tenía que ser hasta la semana 12 o previamente. Con toda esta información
que era muy rica, en un montón de sentidos teórica, y con ecografía y demás que pudimos conseguir en un hospital público, el proceso continuaba solas, domésticamente y en casa. Y ahí fue realmente donde se empieza a jugar esto del acompañamiento y la red feminista, porque todo lo que sigue después va a depender mucho del contexto en el que esté esa mujer, las posibilidades que tengas, las posibilidades materiales, las posibilidades emocionales, afectivas, para poder acompañarla en esas 72 horas en las que puede producirse el aborto. Y voy específicamente a esto que me preguntaste del acompañamiento, que un poco en ese momento lo que se jugó entre nosotras fue primero la confianza, la decisión de la mujer, que es lo más importante, y la decisión de la mujer en todos los momentos de ese aborto doméstico. Como decir, bueno, primero tener una gran charla y un gran vínculo en el cual ella se sintiera totalmente cómoda para pedir lo que quisiera en ese momento. Y las personas que estemos acompañando, que en este momento en esos momentos no estaba yo sola, sino también había otras mujeres alrededor, pudiéramos tener una mínima logística que comienza desde tener un montón de teléfonos útiles, un montón de lugares a donde recurrir en caso de lo más común que puede llegar a ocurrir es un sangrado excesivo, que se puede regular, se necesita un espacio cómodo, seguro y cuidado como para poder acompañar ese tránsito que se puede dar en 72 horas, y poder generar el contexto, poder generar la logística, poder proveer materialmente todo lo que la mujer necesite en ese momento, como saber que nosotras somos sus ojos al exterior, entonces tanto lo que es alimentación, insumos, insumos higiénicos, insumos sanitarios, teléfonos útiles, materiales de cuidado, preparar las pastillas, ir todo eso queda a manos de las acompañantes, digamos. Y es muy interesante lo que se empezó a tejer ahí, porque en este oficio que es viejo, el oficio de acompañar, ¿no? que en realidad se acompaña la vida, el comienzo de la vida, como las parteras, ¿no? Las parteras que nos juntábamos, acompañábamos a las mujeres que estaban pariendo, y en el fin de la vida, ¿no? El acompañar a la vejez, a irse, a retirarse de este plano. De repente aparecen nuevos acompañamientos, y este es uno nuevo, ¿no? Como esto de acompañar también esta decisión de la mujer. No, digamos, Dale. esto que vos estás describiendo está, de alguna manera te lo iba a pedir como en la siguiente pregunta, cuando yo hacía la comparación entre, digamos, las viejas generaciones, lo que conocíamos del aborto es, en el mejor de los casos, una camilla con un médico, ¿no? Digo en el mejor de los casos porque esto es para un determinado nivel económico de mujeres. El resto de las mujeres que se hacían los abortos clandestinos eran en condiciones de muchísima vulnerabilidad y además en condiciones de extrema violencia sobre el cuerpo. Por lo cual tenemos un porcentaje de muertes por abortos clandestinos que es enorme. Entonces a mí me parece muy interesante todo este procedimiento que vos contás, porque tiene que ver con la diferencia que nosotros podemos ver de cómo, digamos, de lo que va a pasar ahora, ¿no? Eso que nosotros vivimos, que hay muchas mujeres que creen que sigue siendo así, no va a ser más así, sino que ahora va a haber con esta ley una nueva situación. Si bien vamos a seguir acompañando a esas mujeres, de todas maneras esas mujeres van a entrar por un hospital público. Lo que a mí me parece interesante de esto es ver cómo podemos ayudar a otras con esta información y
describir de alguna manera lo que significa la contención entre nosotras las mujeres, que existe desde nuestras ancestras y es justamente donde el patriarcado pega más fuerte o intenta de desarmar. Y en la medida en que este sistema patriarcal va intentando desarmar esa ayuda, esa sororidad entre nosotras, sucede exactamente lo contrario, porque cada vez hay más grupos de mujeres conteniéndonos, ayudándonos, porque igual, de todas maneras, supongo, ¿no? Vos confirmame si lo que estoy diciendo es así. Va a ir a un hospital público, va a pedir una médica para hacerse un aborto legal, y ahí la médica la va a atender y le va a recetar las pastillas. Y está, digo, si está en las semanas anteriores, o sea, si está antes de la semana número 12, sí es posible. Si es después de la semana número 12, no es posible, y también va a tener que ver mucho con la elección de la mujer. Hay mujeres que prefieren una intervención quirúrgica, pero bueno, como describías vos antes, me parece que está buenísimo aclarar que en ese caso las intervenciones quirúrgicas son muchísimo más costosas hasta el momento, ¿no? Cuando no estábamos hablando de lo público, del ámbito público, eran muchísimo más costosas, se daban en lugares que tal vez, digo, una no podía certificar de ninguna manera que tuvieran las condiciones higiénicas o sanitarias correctas para no generar ninguna infección ni que pudieran atender otros emergentes del momento. Y tampoco, y en general, las mujeres que no podían pagar digo, una atención privada para un aborto exclusivo en un lugar con todos los requisitos, terminaban expuestas a lugares clandestinos, que no se cumplían con las condiciones higiénicas, expuestas a infecciones, a enfermedades. Entonces, de repente, cuando hace 30 años empieza a circular en América Latina el misoprostol, se empezó a generar una red doméstica feminista que también tiene que ver con esto de empezar a generar autonomía en los propios cuerpos de las mujeres, ¿no? Bueno, yo decido de qué manera voy a interrumpir este embarazo, puedo decidirlo. Y puedo decidirlo con quiénes, afectivamente me quiero acompañar, en qué lugar, en qué contexto, en qué condiciones, si las tengo, ¿no? Mira, justo acá tengo una escritora que se llama Carol Whelan, que en el 2013 escribió un libro que se llama La ética del cuidado, una frasecita corta que dice: la ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista. Y el feminismo, guiado por esta ética del cuidado, podría considerarse el movimiento de liberación más radical, en el sentido de que llega a la raíz de la historia de la humanidad. Y hay dos dimensiones entrelazadas en el cuidado. Cuidar, que implica una práctica, pero también requiere una gran disposición. Pienso en esto que hablabas vos, en estos son modos domésticos y particulares de un activismo también feminista, de ir generando redes más allá de, en ese momento, por ejemplo, muchas de las socorristas en red, que uno las podía llamar, tenían las líneas telefónicas, las chicas estaban en Neuquén, en la Patagonia, en diferentes puntos de la Argentina, estaban colapsadas también, y su acompañamiento era por teléfono, hacían lo que podían, con la información que tenían y con los recursos que tenían. Entonces, de repente, empezar a generar otra información, que circule otra información y empezar a generar otras redes, hacía que estas situaciones podían ser abordadas con una red de cuidados feministas. Así que está buenísimo esto que me nombrás, porque de hecho las siguientes amigas que yo acompañé o compañeras que acompañé, todos los casos fueron muy diferentes. Una pregunta, Ámbar. Ahora con el tema de la ley, que digamos, también desde lo privado,
pero específicamente lo que a nosotros nos importa es desde lo público, las mujeres van a ir, les van a recetar, se van a ir a sus casas, igual van a necesitar esta red de contención de mujeres Totalmente, alrededor, totalmente. como pasó en toda la historia, ¿no? Nuestras madres y nuestras abuelas cuando parían, las que las acompañaban eran las mujeres de la familia y las amigas, a parir en sus casas. Entonces, digamos, me parece que volver como a esto, a esta especie de solidaridad entre nosotras en estas situaciones de tanta vulnerabilidad, me parece que es un hecho muy interesante. Sí, yo Eh, siento lo mismo, siento que esa red se tiene, que digo que ya está tejida y que se está tejiendo mucho, o sea, más allá de la ley en sí misma, como decís vos, como más allá de lo que ya obviamente el marco es importante y el contexto claramente mejoró muchísimo para todas, pero de repente sigue habiendo un montón de médicos, de tractores de conciencia en diferentes lugares, y sigue habiendo un montón de espacios que no son amigables para nosotras tampoco. Entonces, ir tejiendo esta red, informándonos, teniendo, por eso vuelvo a recomendar todos los cuadernos de cuidados pre, durante y posaborto con pastillas que editaron las Adelitas, Mansa Ballena, todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, que la editorial del colectivo lo publicó y demás. Recomiendo un montón de esta información que por ahí está desde editoriales independientes, autogestivas y que no circula de otra manera, eh, para empezar a tejer esa red con otras herramientas, con otros recursos. Casi como que respondiste la pregunta que tenía preparada para seguir. ¿Qué les dirías a otras mujeres? ¿Cómo sería el procedimiento para decirle a otras mujeres de otras latitudes, ¿no? De otros lugares que las vemos todo el tiempo por imágenes y por la prensa y por las noticias de que están pidiendo la ley del aborto en muchísimos países de Latinoamérica, pero también en Asia, también en, digamos, también en África, en muchos lugares están haciendo esto. Y yo siento mucho de esto obviamente, como la gran proclama feminista, ¿no? De que lo personal es político y que lo que nos va pasando dentro de las casas y en lo doméstico es público, o acompañar un aborto sigue siendo un acto político y público, por más de que suceda puertas adentro y que sea íntimo y personal, empieza a tejer una red de cuidados. Yo siento algo de estar muy atentas como a lo que está a nuestro alcance en nuestro territorio, o en otro país o en otro territorio. Entonces, de repente, agudizar mucho la escucha y atender realmente a lo que las mujeres vienen haciendo, como decías vos, a toda esta memoria ancestral de lo que vienen haciendo las mujeres para acompañarnos. Bueno, las medicinas ancestrales, las plantas, la ruda, la artemisa, ¿no? Como empezar a volver a esas prácticas de los vapores vaginales, la ginecología natural para acompañar todos estos procesos, en volver a escuchar a esos consejos de las mujeres que ya hace mucho en la memoria ancestral vienen acompañando procesos y de cuidados, entonces, en mi territorio. Entonces, bueno, en mi territorio, ¿qué es lo que tengo accesible? Lo mejor que tengo como para alimentarme bien, para cuidarme, para cuidar a otra. Como que siento algo de eso, ¿no? De, sí, buenísimo, alimentar la red con lo que está pasando, pero intentarlo, no hacerlo lo menos con una mirada moderna, digamos, como algo de cuidarnos y respetar y ir cuidando esa mirada que ya viene acompañando ancestralmente nacimientos, abortos, porque yo cuando lo conté en mi familia, esto de acompañar a amigas, lo primero la primera que habló fue mi abuela y me dijo, yo lo acompañé un montón de veces a amigas a abortar, tal vez hasta espontáneamente, o tal vez con métodos caseros que, bueno, ahora nos damos cuenta que también tenían mucho riesgo y que también podían causar infecciones porque no se terminaban de completar los abortos, ¿no? Como los famosos métodos caseros que terminaban siendo perjudiciales para las mujeres. Pero bueno, ahora tenemos como algo de la integración de esos mundos, ¿no? Podemos
saber el cuidado, ¿no? Que venían haciendo, que venían haciendo las mujeres en sus cuerpos durante muchos años atrás, con toda esta nueva información y con lo nuevo que estamos integrando. Yo creo que pienso mucho en la integración y en la escucha de lo que tenemos al alcance en nuestros territorios. Bien. No sé, también lo estoy investigando y también lo estoy descubriendo, como escuchándolas a ustedes, viéndolas, viendo otras mujeres, preguntando un montón. De hecho, ahora estoy estudiando un acompañamiento terapéutico también a través de la respiración. Entonces, bueno, creo que va por ahí un poco, ¿no? Como ir buscando. ¿Qué elementos te parece que podemos considerar para construir un futuro no violento? ¿Cómo lo ves vos? Para mí no se puede generar una paz, entre muchas comillas, si no podemos salirnos, desdoblarnos de nosotras mismas, de nuestra realidad, de nuestra cotidiana realidad y de lo que nos ha tocado, si no nos podemos desdoblar por un minuto para ver dónde está la otra, qué le pasa a la otra, cómo es su territorio, cómo es su contexto, bajar un poco nuestra personalidad, nuestro ego, nuestra identidad un rato y poder escuchar a la otra y realmente ver la heterogeneidad que tiene este movimiento feminista, empezar a escuchar todas las voces heterogéneas e interseccionales en clase, en raza, en género y en identidades sexuales que trae esta marea, como que siento que un poco la paz viene un poco en esa clave, ¿no? Que hay mujeres que están en situaciones, por ejemplo, de vulnerabilidad social y no están a favor del aborto. Y sigue siendo una compañera, digo, y sigue siendo una compañera que está en su proceso y que está teniendo que abordar y un montón de situaciones y un montón de emergentes que me tocó, y entonces olvidarme un poco también de mí, de mis privilegios, que tal vez digo, no son tantos, pero digo, de mis privilegios de clase y de mis privilegios de occidentales y de raza y demás, como para olvidarme un poco de eso y no evangelizar sobre el feminismo. ¿Cuál es la singularidad, cuál es la particularidad de lo que tu historia está trayendo a este colectivo? Porque para mí igual nuestro acto de encuentro también es feminista, de alguna manera. Te agradezco enormemente y esto le va a servir, porque además es información para muchas mujeres. Gracias. Ojalá. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a la presencia.